Bienvenidas y bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Este evento hace parte de la Filbo Incluyente, en alianza con la Fundación Saldarriaga Concha y el Ministerio de Educación Nacional. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Gusti y Bef en conversación con Carlos Riaño en este conversatorio que se titula Somos únicos como todos los demás. Un gusto tenerlos aquí con nosotros en la Filbo. Bienvenidos. Buenas tardes, maestros Pef y Gusti, bienvenidos. Yo soy Carlos Riaño, es un honor compartir con ustedes y agradezco la invitación de la organización de la Feria del Libro para conversar con estos dos maestros. Su saludo, Bev, su saludo a todos los que nos escuchan hoy, maestro. Bienvenido, buenos días. Tienes el micrófono apagado. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes, con Gusti. Además, en la Filbo, que es una feria que le tengo mucho cariño. Gracias, maestro, bienvenido. Y también para mí es un gusto poder conversar contigo por primera vez. Conozco tus publicaciones y es un honor. Maestro Gusti, bienvenido nuevamente Hola, a mucho Colombia. gusto. Un placer estar aquí con vosotros, ahí, gente que quiero mucho. Gracias, maestro. Como siempre, un honor y un gusto. Qué bueno tenerlos a ustedes, todas vez que son referentes en América Latina, cuando nos ocupa este tema de hablar de discapacidad en libros para niños, jóvenes y para todo el público, toda vez que la novela gráfica, los libros álbum hoy por hoy son un medio que llega a muchas personas, que tiene esa capacidad de construir una comunión con muchas personas. De Bef, podemos decir que es un artista impresionante creador porque puede ir de una acera a otra entre la creación de ficción, de novela gráfica, de cuentos, de crónicas, y también pues por eso tenemos hoy la invitación, también ha hecho unos libros interesantes con temas de inclusión, especialmente este que me parece interesante, el del Instante Amarillo y el de Habla María, que cuenta su experiencia con su hija. Eh, Otras obras, Uncle Bill de 2014, esta del Instante Amarillo que es de 2017, por supuesto que Habla María, novelas como Tiempo de Alacranes, Gel Azul, Ciudad Interfase, El llanto de los niños muertos, y libros infantiles como Error de programación, Cuentos de hadas para conejos, Vacaciones en Marte, Soy el robot. Es una creación muy, muy grande y muy diversa de Bef. Gusti, pues es un ilustrador que en Colombia queremos mucho, sus libros Marco y Papá, No somos angelitos, Basurarte, muchos textos que durante muchos años han sido referentes para la ilustración y para los libros infantiles, son parte como nuestro acervo realmente en Colombia. Entonces, bienvenidos. Creo yo que la expectativa hoy es para hablar justamente de estos temas de inclusión, de hablar de la discapacidad. Yo pienso que para introducir un poco, quiero mostrar, voy a compartir pantalla aquí para compartir las dos portadas como de los libros que nos convocan, porque estos son libros únicos, pero que tienen, ya digamos, formarían parte como de una corriente de publicaciones que ponen el tema en evidencia en publicaciones que son muy mediáticas, ¿no? La novela gráfica o libros de autor que ponen este tema y que ayudan a comprender el tema de la discapacidad. Hay otros, muchos referentes, ¿no? Aquí nombraría algunos, María y yo, de Miguel Gallardo, que cuenta la experiencia con su hija María también, Planeta Willy de Birte Müller, que también va de ahí, de otros amigos que escriben Una posibilidad entre mil, una novela gráfica que también cuentan la experiencia con su hija Laia. No somos angelitos, como una extensión del libro de Marco y Papá, o lo que ilustra Tony Ross de Jen Willis, Susan Laws, o en Colombia El regalo de Pipe de Gerardo Meneses, que ilustra Paula Bocio. Es decir, ya hay como una gran producción en estos temas, pero pues hoy nos convoca a hablar justamente de Habla María y de Marco y Papá, ¿no? Estos dos hermanitos únicos que nos permiten hoy hablar de esto. Y quisiera pues introducir con una primera pregunta que nos motive como al diálogo. Es el libro, ¿no? Se crea el libro y hay como las dos caras de una moneda en el libro, algo muy íntimo que nos permite desnudar algo muy, muy individual, muy íntimo, definitivamente,
pero que también cuando se vuelve libros, se vuelve público. Entonces, hay ese instante en donde uno quiere contar algo propio, pero ¿qué los lleva a decidir que yo debo contar esta experiencia, que debo desnudarme y contar esta experiencia a los otros? No sé si empezamos por Beth, que nos cuente un poquito cuál fue ese instante que dice, bueno, esto debo ser un libro y vamos a contar esta evidencia. Bueno, muchas gracias. Fíjate que es un muy buen momento Ujú. para decirlo porque no, yo nunca le he agradecido a Gusti, que fue en una mesa redonda que compartimos con Miguel Gallardo en la FIL de Guadalajara hace ya muchos años. Era Algunos. algo así, Papás Ilustrados. Ajá. Entonces hablábamos, ya estaba publicada el María y yo y Malco y Papá. Y entonces, bueno, yo compartía con ellos la paternidad de una niña, en mi caso es una niña con autismo, Ujú. pero yo nunca me había planteado hacer algo o contar algo al respecto. Entonces nos invitaron a esa mesa como se llamaba, era algo así, Papás Ilustrados, una cosa así, hablar de nuestro trabajo y nuestra relación con nuestros hijos e hijas. Ujú. Y ahí, oyéndolos a ellos dos, me nació la idea y la inspiración de sentarme a escribir y compartir mi testimonio como papá de una niña con autismo. Ujú. Eh, yo, al primer papá con de otra persona con autismo que conocí fue a Miguel Gallardo. Lo Ujú. dice en el libro, que el día que lo conocí, Ajá. tenía tantas coincidencias con él que conocimos amigos inmediatos. Pero a mí esa mesa redonda, y te lo digo ahora, Gusti, muchas gracias, porque no nos hemos vuelto a ver desde entonces y no habíamos coincidido, y para mí fue sumamente inspirador y sumamente emocionante, porque además los dos tanto María y yo como Malco y Papá, y No Somos Angelitos, son libros, me parecen libros espléndidos. Yo lo que me planteé después de salir de esa plática, y ya quizá, bueno, quisiera abundar con ello sobre esto más adelante, pero yo me planteé compartir este testimonio porque a mí me hubiera gustado que hubiera un libro así cuando yo recibí el diagnóstico de María. Entonces yo quise compartir esa experiencia sin más autoridad que la de ser un papá primerizo Ujú. en esta circunstancia. Entonces a mí lo que me animó fue a ver a estos dos gigantes. O sea, y lo digo siempre, para mí la más grande satisfacción que me ha dado dedicarme a esto es poderme sentar y haberme hecho amigo de gente que yo admiraba mucho. Ujú. Entonces estaba con estos dos gigantes y de repente dije, bueno, voy a intentarlo yo también. Y Ujú. fue esto, una gran inspiración. El libro de Gallardo es un poco más como de vida cotidiana. Yo siento, Sí. ahí tengo esta gran conexión y esta inspiración en Gusti, donde habla de su testimonio como Ujú. papá, con una honestidad Ujú. que incluso, y ya lo platicaremos, Gusti, pero que te Claro. pone, te pone como autor en una situación bastante vulnerable. Ujú. Y esa fue mi inspiración. Malco y Papá. O sea, no habría todo, desde luego se habla de la relación con María y yo, pero no habla María sin Malco y Papá. Sí, pasaron unos años, ¿no? Para publicar. Yo Sí, creo que claro. Gusti puede, yo pensaba, de pronto se necesita como tomar cierta distancia a la experiencia que le mueve a uno la vida y ya con esa distancia poder hablar desde otra perspectiva más serena seguramente sobre esta experiencia, ¿cierto? Quizás es algo también lo que nos pueda conversar Gusti. Cuéntanos, Gusti, ¿cómo fue esa decisión de hacer el libro de Malco? Yo pensaba que en esta pregunta no sé si de algún modo está enfocado al público, como yo le llego a mucha gente, quiero contarles En, algo, pues ah, como, ¿Me escucháis? Primero agradecer, me emociona mucho. ajá, Este, eh,
somos todos gigantes entonces. Este, en, en mi caso, mm, yo no me planteé hacer un libro sobre Malco y Papá, fue la culpa de otro ilustrador, un ilustrador argentino que se llama Jorge González, que hace también pues novela gráfica, cómic, ese sí, un gigante ahí también. Y eh, él iba a hacer una propuesta con una revista que se llamaba Orsay, que la llevaba Hernán Casiari, y entonces querían hacer como que a ciertos autores podamos hacer el libro de nuestra vida, algo por el Ujú, estilo. Y entonces yo, por ejemplo, entre otras cosas, dije, yo tengo hace 2 años que voy todos los sábados a una residencia de ancianos, a dibujar ancianos y a ujú, preguntarles cosas. Tengo como 80 dibujos de personas mayores y con sus anécdotas. Digo, tengo esto de los que se llamaba Historias sobre ujú. Ruedas. Ajá. Entonces digo, podría escribir o hacer este libro. Y Jorge me dice, no, no, yo no quiero lo de los abuelos, que está precioso. Me dice, yo quiero tus entrañas, me dice. Ujú, Quiero que hables de Malco. Pucha, ¿no? Y ahí esa noche pues tuve un sueño, así que para mí fue muy importante que eso, ¿no? Que yo soñé que era como el caballero Arturo ahí, que tenía que sacar la espada, ¿no? De la piedra, pero en vez de una espada tenía que sacar un lápiz, ¿no? Y Ujú. que para poder hacer el libro ese tenía que, no, no era ser el más fuerte, sino ser el más puro de corazón, ¿no? Porque es un tema realmente, una vez que está hecho podemos hablar, pero en el momento cuando lo haces, todo el tiempo tienes ese límite de decir, no quiero que sea un libro yo no quiero enseñar nada a nadie ni dar ujú, lecciones de cómo se tiene que afrontar estos temas, todo el tiempo podés caer en esas pequeñas trampas, pero entonces al final fue eso, no hacerlo con el corazón, ¿no? Y para mí un tema que es muy importante es que, como en todo, hay colores y hay negros y blancos, ¿no? Hay historias así siempre blanquitas o siempre negras, o sea, hay de todo, ¿no? Y entonces me pareció que si quería abordar ese tema tenía que hacerlo con toda la crudeza que tenía, pero al final no es un libro que habla de discapacidad y de nada, habla de una relación de una persona que de golpe pues no acepta algo y todo su proceso y que en realidad es eso, lo que me tira para adelante es el amor, ¿no? ujú. Totalmente. Totalmente. Yo justamente ahora que se va un poquito la conexión con Gusti, yo encuentro unas ciertas afinidades en los dos libros, ¿no? Hay una frase en Malco y Papá grandísima, de doble página, que dice, no lo acepté, ¿no? En Habla María hay una página que grande dice, cuando el médico dice, su hija tiene autismo, ¿no? Y el autismo es la palabra grande y eso marca como una estructura en el libro, ¿no? Yo casi que miraba que en ese libro hay como una estructura que es similar, ¿no? Hay como una situación de ruptura, ¿no? Luego hay una situación como de miedo, incertidumbre, luego hay una aceptación, ¿no? Y luego hay como esa necesidad como de compartir y sacar como ciertas conclusiones y querer, o no sé si conclusiones, pero compartir como una vivencia, hay como una estructura así. Se va de una frase, hay una frase ahí que dice, hay esperanza infinita, pero no para nosotros, ¿no? De Kafka. Va como de Kafka esa frase a yo soy la esperanza de Neil Gaiman, ¿no? Que se dice aquí en el libro de Habla María. Entonces hay como sí hay como una estructura allí que uno piensa como que en la palabra hay algo de sanación también. Eh, ¿Qué diremos del dibujo también? En este caso, que son novelas gráficas o que son libros ilustrados. Si bien la palabra de sanación, el dibujo, ¿qué vuelo tiene allí? Gusti, ¿Regresaste, Gusti? no te escuchamos, Sí, Gusti. abre el micrófono, Gusti. ¿Me escucháis ahora? Ahora Perdón, Sí, sí. ¿eh? ahora sí, perfectamente. Wow, el dibujo el lápiz es una herramienta de sanación ancestral, sagrada. Eh, Cada vez o sea, y es algo que va directo, ¿no? O sea, si tú tienes que hacer una escultura, tienes que empezar a picar hasta que sale lo que tú quieres hacer. Con el lápiz vas directamente al papel,
apoyas ahí y conectas y ya está la conexión con el espíritu, con todo, ¿no? O sea, es puro, puro, no hay vuelta, no te puedes escapar, ¿no? Ajá. Yo encuentro que sí, que el dibujo tiene ese poder de hacer que, bueno, que alguien pueda ser más feliz, puede hacerlo reflexionar y de hacer sanar, ¿no? O sea, es comunicación, es un mensaje, y si tú pones ahí, pues, una intención sanadora, pues ahí está. Es como todo, ¿no? O sea, sabemos que hay ciertas cosas que sanan, pero no por eso estamos, pues lo hacemos, ¿no? Pero el dibujo para mí es, en mi caso, ¿no? Yo no tengo así la versatilidad de Bef, soy, me cuesta mucho escribir. Inventar historias es otra historia, pero después escribirlas, pero dibujarlas sí. Y me di cuenta que a partir del libro de Malco, todos los contactos, así con un poco lo que dijo Bef al principio, también me pareció muy interesante, que a mí también me hubiera gustado cuando nació Malco tener un libro que me sirva un poco como, no sé, para sostenerme en ese momento, Ajá. ¿no? Ajá. Entonces, tampoco era la intención. Al final se dio eso, ¿no? Pues yo creo que cuando uno trabaja desde ese lugar, desde el corazón y dice las cosas como son, eso ya es pura medicina, ¿no? Y entonces la gente pues lo recibe y te comparte sus cosas. Yo la verdad que es infinita la cantidad de mensajes que he tenido de padres, sobre todo de papás, porque la figura del papá, bueno, o sea, tenemos muchas cosas que aprender, los papás, más que Ujú. las mamás. Entonces, bueno, ahí, ¿no? O sea, hacer un reconocimiento a la mujer también, ¿no? O Ujú. sea, no sé, hay muchas cosas ahí implícitas en el Sí, libro, pero sí, sí. para mí el dibujo para mí mismo es sanación, empezando por mí Ujú. mismo. Y entonces pienso que lo mismo se aplica para los demás. No sé qué opina el queridísimo Bef. Primero, ¿ves? Y los que leemos y vemos los libros también, que Por también Yo, es supuesto. por el dibujo. yo no hubiera podido escribir esta historia. Yo considero un privilegio poder escribir y dibujar. Ujú. Y para mí, muy claramente, esta historia era algo que tenía que dibujar, porque para mí el dibujo es mucho más cercano al corazón y Ujú. coincido totalmente con Gusti. El lápiz es un instrumento, el lápiz, el pincel o ahora la pluma digital, los que trabajamos en digital o lo combinamos, son instrumentos son varitas mágicas. Ayer escucho un podcast que se llama Comic Lab, de gente que hace historieta, dos gringos que hacen historieta, y uno de ellos decía, justo ayer, algo muy hermoso. Brad Geiger decía que la creación y que la creación, el trabajo creativo es como el mago que hace este truco, que tiene una taza y de repente hace un pase y aparece algo en esa taza. Eh, en el caso del dibujo o del dibujante, los dibujantes, yo fundamentalmente pienso en mí mismo como un dibujante y creo que, como abundando un poco en lo que ahora decía Agustí, es un poco como este mago que hace esto el lápiz es nuestra varita mágica y entonces esa varita puede curar, puede sanar. O sea, ya el proceso de dibujar, aunque seas el dibujante, aunque dibujes las cosas más oscuras y amargas y sórdidas del mundo, ya implica para ti o sea, el producir esas imágenes ya es un proceso para mí casi mágico o mágico. Ujú. Y en este caso en concreto, para mí, yo lo comenté en su momento cuando el libro salió a la venta en México. eh, para mí dibujar cada página que me toma más o menos un día y medio por Ujú. página, ya en digamos, el acto mecánico de dibujarla, Ajá, no el planearla, era como una sesión de psicoanálisis. O sea, claro. quiero retomar lo que decías hace un momento, Carlos, Sí. yo tuve que tomar distancia, o sea, Ajá. yo dejé pasar, yo no pude hablar de esto en De cuanto, digamos, inmediato. con María muy chiquita, tuve que dejar Ajá. pasar tiempo, tuve que tomar distancia justo de este momento del que cuento en el libro. Fundamentalmente el libro cuenta el momento del diagnóstico. Entonces, Sí. tomada esta distancia,
es que pude como contar los hechos y sí, había el hecho de que el asunto de que fuera dibujado, para mí también fue un proceso de sanación. O sea, yo dudé mucho de publicar Ya, el libro porque sentía que me colocaba en una posición muy vulnerable vulnerable. Ujú, frente a todo el mundo, los lectores y ujú, ujú. amigos y enemigos. Y entonces, y sin embargo, si no se hubiera publicado, ya para mí habría sido un proceso de sanación muy importante, un Claro. proceso casi mágico. Entonces, yo recibo constantemente mensajes de gente que me dice que el libro les ha, pues eso, ¿no? Lo que comentábamos hace rato, que les Sí. ha funcionado, que en este momento tan difícil de aceptar o de enfrentarte a tener que tu hijo tenga cualquier condición. Mi libro es sobre el autismo, el libro de Marcos sobre el síndrome de Down, pero yo creo que toda forma de capacidad diferente o de discapacidad comparten un montón de dinámicas y ahí hablo no solo de estos dos, hablo, bueno, alguna vez hasta la mamá de un niño con Sí. dislexia me dijo, ha sido muy importante para mí leer tu Ujú. libro. Entonces, valió la pena y sí, además creo que el dibujarlo me permitió que, y aquí debo decir que lamento no ser un dibujante prodigioso como Gusti, pero para mí con mi fue esto un gran instrumento de sanación Ujú, que creo que he podido compartir con otras ujú. personas a través de su publicación. Hay algo muy interesante en lo que ustedes dos han dicho y es que en eso que acabas de decir, Pep, de ese intercambio con otras personas, y es que yo intuyo, ahora que Gusti decía, bueno, el libro cuenta una relación de un padre y un hijo, ¿no? No es tanto discapacidad. Digo, para un lector, evidentemente hay un tema de discapacidad allí, muy evidente. Entonces, intuyo allí como una tensión entre el creador que seguramente trata de desnudar su espíritu, su experiencia, sin poner tanta cortapisa, digamos, del efecto que pueda tener o cómo lo pueda recibir el lector, en fin, la primera necesidad de contar algo, y esa es una vivencia muy personal, pero definitivamente el libro luego adquiere una dimensión social y digamos hasta política de eso, o sea, cómo luego ya uno tiene como que los libros asumen una postura frente al tema de la discapacidad y hay un impacto social, digamos, de ayudarnos a comprender una situación. Quizás el libro sea un instrumento para eso, para muchas personas que no tienen contacto directo con la discapacidad, sea una manera de comprender y al comprender, aceptar y al aceptar convivir, ¿no? Entonces, como, no sé, ese proceso también de pronto despojarse de una manera muy auténtica, contar la experiencia de una manera muy, eh, eh, digamos, honesta, ¿no? Que hasta lo pone a uno vulnerable allí, pero también hay luego esa consecuencia social, ¿no? ¿Cómo viven eso y cómo hay esa relación desde esos libros, sabiendo yo que entran a un escenario, que entran al diálogo sobre todos estos temas, ¿no? Hay eso también, ¿no? Esa dimensión. A mí me parece que al final, o sea, haciendo el libro también te das cuenta de que hay un tema, bueno, por lo menos en mi caso, ¿no? Que era hablar de la no aceptación, Ajá, eh, con esas letras gigantes que me puso el Alejandro Magallanes, que casi me muero cuando lo vi, ¿no? Dije, no, no puede ser, ¿no? El, no lo acepté, es, letras inmensas, una doble Sí, no lo página. acepté, una bomba Ajá, atómica, ¿no? O sea, ajá, no es solo exponerse, ya es hacer un anuncio publicitario diciendo no lo ajá, acepté, ¿no? Pero me pareció que después, todo lo que viene, una vez que das ese salto, ¿no? Porque, o sea, porque acabas de decir, bueno, acabo, es como esa, es una mamá también de una niña con síndrome de Down que cuenta una anécdota de que ella se prepara para ir a un viaje a Italia, compra guías en italiano, todo, se prepara, se coge el avión, se va en el avión y cuando aterriza dice bienvenido a Holanda, ¿no? Entonces, pero no, yo iba a Italia, dice, no señora, el avión aterriza en Holanda y de aquí no se va, y se tiene que quedar a vivir en Holanda. Nunca va a ser Italia, pero se da cuenta que en Holanda hay cosas muy interesantes también, ¿no? claro. Entonces, eso a mí me gusta mucho, esa explicación de lo que es, ¿no? Pedazo una cosa, es otra, y bueno, después empiezas a ver que de la otra cosa. Pero lo que te quería comentar era que en el fondo yo tengo dos hijos. Y la Sí. verdad que me di cuenta que con los dos hice lo mismo, ¿no? O sea, no, eso es lo que me interesaba
contarle a la gente, ¿no? Claro. Y a la vez hacerme la pregunta, ¿por qué nos da tanto miedo? ¿Por qué? Ujú. ¿Por qué? No, Claro. desconocido, algo por lo menos para mí era desconocido todo esto, ¿no? Entonces, y después te das cuenta que no, que seguir la vida, evidentemente tenés pues que hacer concesiones y cosas así, pero como con cualquier persona, ¿no? Uno porque es alto, el otro porque es bajo, el otro porque es gordito, el otro porque tiene síndrome de Down, el otro porque no puede ver, por lo que sea, ¿no? Es un tema de identidad, ¿no? O sea, Ujú. y que yo creo que los padres muchas veces no entendemos la identidad con que nace esa criatura que nos rompe la verticalidad, es una cosa horizontal, trácate, Ujú. y intentamos llevarlo a nuestro terreno. Y muchas veces hacemos, pues, no está bien el hecho de no aceptar esa identidad y querer, porque lo queremos meter en nuestro mundo, cuando en realidad a veces viene con un mundo diferente, y en vez de potenciar eso o entenderlo, no lo queremos meter en nuestro mundo, etcétera, y le quitamos la identidad. Al final no es de una cosa ni es de la otra, ¿no? Y yo empiezo a reconocer, o sea, después ya cumplió 14 años el Malcolm, ¿no? El libro para mí, hablar de estas cosas es como algo que pasó, pero yo sé que hay gente que ahora es de preciosa actualidad, ¿no? O sea, como decía Albef, ¿no? Ahora en este momento se están haciendo un niño síndrome de Down y esa familia de golpe, ese libro le puedes dar un golpecito de ayuda, ¿no? Ujú. Un aire fresco, un decir, mirá, este tío cómo lo solucionó, o cómo lo cuenta, ¿no? Entonces, por ese lado me parece interesante, ¿no? Haber hecho ese libro, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. ¿Ves cómo va por tu lado? Pues es igual, o sea, o muy parecida a la experiencia, o sea, de Ujú. repente, en mi caso también, María tiene ahora 12 años, ¿no? Ujú. Justo hoy anoche se quedó en mi casa y hoy en la mañana que se iba, estaba muy de malas porque se le juntó entre la adolescencia, el periodo menstrual, o sea, ya Ujú. estoy es Viviendo eso. como otro momento. Ujú. Yo, por ejemplo, y ahí era una de las cosas que habíamos planteado comentar ahora, yo no estoy muy seguro si haría otro libro sobre paternidad y autismo, no lo, pero de repente pienso que hay tan poca, sobre todo en español, ¿no? Hay tan poca información, y mucho menos en este formato, en libros gráficos o álbumes, Ujú. que Sí. de repente es eso. A mí ahora ando con esta idea de si vale la pena hacer un libro sobre adolescencia y autismo, Ujú. por ejemplo. Me lo pregunto Claro, y con toda honestidad no sé si yo soy capaz de hacerlo. Es, claro, es, eh, es muy desgastante claro. y la autoficción de la que yo he sido he sido bastante crítico. En México por lo menos hay una moda literaria de la autoficción y a la que yo he sido bastante Sí, resistente. De repente me veo que este libro es totalmente autoficción. Entonces, sí. pues me cuestiona mucho, me cuestiona mucho. Ahí hay una idea, es muy interesante eso que acabas de decir, Be, porque yo te escuché en alguna entrevista hablar sobre, pues tú eres un autor de ciencia ficción, de novela gráfica, de novela negra, ¿no? Y haces también María, y planteabas en algún momento tu inquietud por la búsqueda de personajes, ¿no? Porque tus personajes son de ficción, pero con María tú decías que es un ser real y complejo, ¿no? Y como que seguramente uno supone que eso permite desmarcarte de esa línea del personaje de ficción y atender a que los personajes reales son reales y son complejos y también son de alguna manera personajes de una ficción, ¿no? Con sus realidades, ¿no? O sea, ahí hay como un cambio de acera, digamos, ¿qué pasa ahí, ¿no? ¿Cómo te interroga eso ahí? Es Y que, es que, digamos, sí, sí, dale, dale. no, solo, a ver si no salgo con una frivolidad, pero proveniendo del mundo del cómic y sobre todo Ujú. aquí en México, que hubo, o hay incluso a la fecha, una gran influencia de los cómics norteamericanos. Sí. Yo siempre decía y es a lo que aludo con lo de personajes reales y complejos, que me daba cuenta que para mí era más fácil como vincularme emotivamente
con un persona, con el papá de una niña que tiene una capacidad diferente o una discapacidad, Sí, que vincularme con alguien a quien, o sea, es decir, hay mucha más gente en el mundo que se enfrenta con una paternidad, con esta complejidad, aunque retomo lo que dice Gusto, claro. yo también tengo dos hijas y la Ujú. complejidad es igual de Es compleja igual. la hija que no tiene, bueno, que es neurotípica, como se dice. Pero quiero decir, hay mucha más gente que se puede identificar con el asunto de la paternidad que gente a la cual le ha mordido una araña radioactiva o le ha picado una araña Ajá. radioactiva y se pone una máscara para brincar por las azoteas Claro. haciendo justicia. Entonces, eso es a lo que yo me refería con esta decisión como, porque en México hay una posibilidad real de Ujú. que quizá, o sea, el 20% de lo que produce Marvel se dibuja y se colorea en México. Es una opción profesional para los dibujantes mexicanos, pero yo, bueno, de entrada por mi estilo, pero no, nunca conecté como, o sea, ya de adulto no fui gran lector de adolescente, pero me costó mucho trabajo conectar con ese tipo de historias, siempre y sin demeritar, ¿no? El gran trabajo de los fantasistas en los cómics de superhéroes, la gente que hace superhéroes, que además me gusta, me divierten mucho, ya no los sigo, pero me Claro. divierten mucho, me interesaba más eso, se le atribuye a Alan Moore haber dicho alguna vez que prefería hacer historietas sobre el lechero, que en inglés es Milkman, que sobre Batman, Sí. Ajá, porque ajá. justamente por eso, porque era un personaje real y complejo. Ujú. Eso es importante destacarlo. De alguna manera esa relación, estas presentaciones de estos libros los ponen en contacto con muchas personas de cualquier campo, de cualquier interés, las personas, familias en su cotidianidad. Ese feedback que ustedes reciben, le han hecho cambiar o cómo retroalimentan, cómo hacen que ustedes piensen de nuevo ese texto, habla María o Marco y Papá, han hecho conciencia de algo ahí que seguramente no estaba cuando hicieron los libros y que ese feedback, esa retroalimentación de las personas común y corriente que se encuentran con ustedes, que ven el libro, que lloran o que están felices o que se identifican y que comparten esa experiencia, hacen que uno vuelva a ver ese libro de otra manera, que uno diga, bueno, esto no lo considere esto, podría enfocarlo, no sé, cómo ha cambiado esa experiencia en ese intercambio. Eh, Ahora que me está acordando, o sea, lo que decía Beth del tema de la adolescencia, Sí. de preguntarse, ¿no? A mí muchas veces una de las cosas que me habían dicho es que cuando tenés dos hijos, y en el caso de Malco con síndrome de Down, que muchas veces el otro hijo se lo deja un poco abandonado, ¿no? Ajá, O sea, porque, no porque quieras, pero es como que de golpe el otro ocupa el centro de atención claro. porque necesita más cuidados o más atención. Y a mí me pasó eso, me pasó con mi Ujú. otro hijo, ¿no? O sea, no es que no lo hayamos cuidado, pero evidentemente el Marco ocupó mucho el espacio en nuestras vidas, incluso por temas de salud, ¿no? De Claro, golpe tener que de estar mucho atención tiempo en el médica, hospital, exactamente. cosas así, en el cual el otro hijo de golpe... Entonces a mí siempre me decían, ¿por qué no haces un libro con tu otro hijo? Y la verdad que, claro, cuando se hizo adolescente y empezaron con todas las historias estas terribles de la adolescencia, a mí una de las soluciones que yo le propuse como para llegar a un acuerdo, porque en un momento yo era el enemigo público número uno, ¿no? O Claro. sea, era hacer un libro, digo, yo te dibujo, aparte le encanta dibujar, o sea, Ujú. es pedazo de dibujante, sí que dibuja todas cosas así más, yo qué sé, calaveras con gusanos y zombies y cosas de Sí. estas, ¿no? Pero le Ajá. propuse hacer un libro donde yo dibujaba en una página, planteaba algo, tipo una especie de cadáver exquisito entre los dos, y no quiso, ¿no? Y ahí quedó. O sea, no quiso y es una pena porque me encantaría, me Ajá. parece interesantísimo el tema de la adolescencia y me parece interesante, por lo menos que es la que se me viene ahora con el Malco, ¿no? Que ya se me vino, lo que está viniendo. Yo no es que me planteo hacer un libro, es que yo estoy todo el día dibujando cosas de cosas que pasan en el Claro. presente, ¿no? Ajá. Entonces de golpe un día tengo mucho material y quizás ahí se me ocurre, a mí me encantaría que la mamá haga un Sí. libro
Ajá, porque sería la versión de la persona que no solo aceptó, sino que bienvenido, ¿no? El Malcolm, ¿no? Fui yo claro. el que tuvo que hacer todo ese proceso, ¿no? Ujú, Y tienen y también una mamá dibujante, o sea, entre los dos claro. como dibujan, tienen unas cosas preciosas. Y creo que también, porque me encuentro que puede ser interesante para un lectores, que yo qué sé, que vean otra versión, que escuchen, porque hay muchas versiones, o sea, no hay una verdad, ¿no? La verdad de uno, de cómo lo vive, pero las cosas que pasan. Y bueno, sí, quizás más adelante no haría Malco y papá, esta vez harían papá y Malco, si fuera el caso, o papá y algo, Ujú, ujú, me pondría adelante, porque en este momento tengo una lucha de poder muy grande con este señor, claro. así que me pondría adelante, ¿no? Que es donde me toca también, no sé. Claro, claro. Yo, Mefi, yo, sí, yo en ese tono es que María, la hija mayor, tiene dos libros ya, el Instante Amarillo y... El sí, Instante Amarillo, el personaje está basado en María, no es María, ese es un libro totalmente... Y un libro sobre la adolescencia. sí, sí, sí. Eh, Algo es de la excepción, ¿no? De estos chicos que son distintos, que tienen otra... de los Pero niños también la friki. adolescencia, los frikis, sí. Y el habla María, y la hija menor, Sofía, no tiene libro hasta ahora. Entonces yo estoy trabajando hace ya varios meses Sofía ahora es una niña chiquita, ¿no? Entonces estoy haciendo un libro, un cuento de hadas punk para Sofía. Eh, el personaje está basado en ella, no es ella, ni siquiera se llama igual, pero, pero y con la mamá, en algún momento hicimos un libro que no hemos podido publicar, que Ujú, se llama Sofía en el País del Infinito, que es un ok, cuento, la mamá es matemática y entonces es un libro que explica el concepto de infinito a los niños. Nada más que ese no es cómic, ese es un álbum ilustrado con texto de su mamá. Porque yo siento esto, que ya veo que te pasa también a ti, Gusti, esta cosa como de sí, decir es que ya le hice un libro a este, o sea, sí, sí, bueno, pues que tienes que ser parejo con tus sí, hijos. sí, sí. Me tranquiliza mucho ver que te pasa también a ti. Claro, claro. Seguramente, porque además también las dos hijas dibujan, eh, y estoy seguro, o sea, me ha pasado, no es que haya planteado nunca hacer un libro con María, pero me ha pasado que le digo, vamos a dibujar juntos y me dicen, no, y se voltea y dibuja lo suyo. Entonces, Sí, bueno, sí, veo que hay un montón de vasos comunicantes en estas claro que familias de sí. dibujantes. Y en Mi- estas familias que dibujan los dibujantes también, porque en sus libros la familia es una unidad allí. En Marco y Papá está Anne, un retrato muy bello de Anne, de Teo, su hermano. En Habla María, pues todas esas vivencias de la primera noche en la incubadora de la niña, todo es un tema familiar, ¿no? La familia de alguna manera ahí honestamente contada, ¿no? Gusti, ibas a decir algo, que te interrumpí, discúlpame. No, que dijiste la familia y me viene la familia, lo importante que es la familia, ¿no? Y que Ujú, cuando ujú. aparece una persona ahí, pues con sus características, pues o fortalece muchas veces a la familia, la une o a veces la desune también, ¿no? Claro, Es una claro. cosa Te difícil, pone a ¿no? prueba, te pone a Pone a prueba. prueba, sí, sí. Ujú, eso es fuerte, sí. Eh, hay un tema, quienes tenemos hijos con discapacidad enfrentamos cotidianamente la situación, vecinos, gente que lo vea a uno lidiar con una persona que tenga algunas circunstancias de movilidad, en fin, y siempre hay una aproximación de conmiseración, de cierta consideración especial, y uno a veces pues está como por fuera de eso, ¿no? Un poco ese de no somos angelitos vendrá de ahí, ¿no? De esa relación de que a uno le dicen, no, es que ustedes son papás especiales, es que es una bendición, es que ellos son como angelitos que vienen a cosas que empiezan a cargar con unas ideas muy curiosas, eso, me imagino que por ahí va esa saga de Malco a No Somos Angelitos también, ¿no? Sí, sí, eso me pasó desde el principio de que nació Malco, ¿no? De ir por la Mm, calle y la gente se acerca y dice, ay, son tan angelitos, son tan buenos, dan unos abrazos como, ¿viste? Entonces,
digo, pucha, ¿qué es esto? O sea, esta etiqueta, no me parece, Sí, aunque sea con todo ánimo de cariño, así, pero no me parece que sea buena ponerle etiquetas a las personas, porque cada persona es diferente. No hay una humanidad de síndrome de ujú, Down, ¿no? Son claro, personas que por claro, tener esa característica, pues ese cromosoma de más, pues, pero ese cromosoma tiene que lidiar con los otros cromosomas, genera un ser diferente. Entonces, ponerlos a todos en el mismo paquete me parecía feo, ¿no? Entonces, digamos, un poco la reacción me vino cuando vi un catálogo creo que era de la asociación en Madrid de síndrome de Down, que habían hecho un catálogo precioso, sí, todo con fotos de niños con síndrome de Down, pero que parecía como un desfile de, no sé, de moda, de modas, todos bien vestiditos, todos con los juguetitos, hasta con la etiqueta. sí, Y entrevistas a los padres, algunos conocidos, famosos o no sé qué, diciendo todo lo perfecto que era la vida, todo esto, y yo digo, pucha, no, esto no me gusta, ¿no? No, o sea, no es así. ujú, O sea, yo acepto, sí, pero eso no me impide un día poner el grito a los cuatro vientos y ujú, decir, ¿por qué, no? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me toca? ¿Por ujú, qué me toca? ¿Por qué no puede hacerlo como lo hace el otro? ¿No? O sea, también es una planta que hay que ir regando siempre, ¿no? A veces claro, se van marchitando. Y entonces me vino el tema que yo tengo así como un espíritu muy infantil y muy humorístico, siempre, y que me parece otra herramienta importante, aparte del dibujo, el humor, de tomarse a veces estas cosas con cierto humor, no con tanta solemnidad, ¿no? Porque las cosas ujú, ujú, solemnes parecen como claro, vasijas chinas que no se pueden tocar, así sí, sí, de cristal, ¿no? Y entonces ahí, aprovechando el hecho de escribir algo y dibujarlo, todas las frases que pongo en Los Angelitos no son mías, son frases que salían o en el catálogo, son frases que dice la gente, ¿no? Que son perfectos, que son criaturas de Dios, que son así, que ajá, son la felicidad infinita. Y entonces en el dibujo me pude justamente hacer todo lo contrario y ridiculizar un poco, no era ponerme a hacer una crítica, era simplemente mostrar para que tú mismo te sientas así, ¿no? O sea, con un juego entre dibujo que hace un poco lo contrario de lo que dice el texto ya es suficiente. Y luego darse cuenta que en el fondo que son niños como todos. Y un poco con el tema de la discapacidad, no se hablan de esos temas más transgresores, ¿no? O sea, todo se tiene que tocar, todo tiene que estar como muy encarrilado, todo muy con sus límites y sus cosas. A mí me parece que los chicos también a veces quieren romper un cristal con un pelotazo, claro, como hacemos claro, todos, o robar un caramelo, y no porque tenga una característica no lo quiera hacer, ¿no? Y ese lado no se habla o se reprime, y ya sabes lo que pasa cuando se reprime, ¿no? Que después ujú, te sale 20 veces por el otro lado, ¿no? ajá, Entonces de ahí vino la idea de hacer con algo humorístico una crítica desde el humor, un humor muy simple, pero que llega, ¿no? O sea, claro, de ahí claro. vienen Los Angelitos. Que es un humor que también comparte Bef en sus libros, ¿no? Pues también en este Habla María hay un rasgo de, de humor muy importante y esa empatía que crea el humor, ¿no? Bef, es esa cercanía y esa proximidad que puede crear y esa identidad que puede crear a través del humor, Es que que también es sanadora. rompe tensión, además. Claro, El humor es siempre es una reacción ante situaciones extremas, ujú, o al menos el humor que me interesa y comparto eso. Yo además, no solo eso, sino que hay este asunto de que a las personas creo que concretamente sucede mucho tanto en síndrome de Down como en autismo, es que siempre se habla de los niños, de los angelitos, y se nos olvida que crecen, claro, que se vuelven adolescentes, que se vuelven adultos, que incluso personas de tercera edad, muy desatendidos porque se piensa, o porque acaparan el lado, la parte mediática, niños y claro, los niños, y eso es otra de las cosas que me interesa, sobre las cuales me interesaría en algún momento hablar o manifestar, pero siempre con sentido del humor. O sea, a mí es claro, lo que me ha claro. salvado En tu obra sí es muy y en presente, mi vida, ¿no? Y en mi vida claro. el sentido del humor siempre lo más negro posible. Sí, así es, muy bueno. Eh, yo, te, yo te puedo hablar de, bueno,
cuando el arte no tiene por qué poner un tema moral, ¿cierto? Pone en evidencia, muestra cosas y cada quien pues saca sus conclusiones seguramente. Pero yo pienso que también hay una capa de lector que ven en sus libros un lugar de identidad, de un instrumento para entender, de trabajo. En ese sentido, yo sí pienso que estos libros nos ayudan a entender cosas y a dimensionar, digamos, muchas experiencias en torno a la discapacidad y en torno a la vida, ¿no? Quizás no sea su propósito de entrada el crear un instrumento que ayude a eso, pero sin duda lo es. Porque el arte tiene esa posibilidad también, ¿no? Entonces creo que en estos libros hay esa posibilidad y seguramente uno no hace un libro para que se vuelva un manual de ayuda o de autoayuda, ni mucho menos, pero debe ser reconfortante también saber que muchas personas se identifican ahí en esa experiencia y que a través de ese humor comprenden también su experiencia de otro modo, la pueden ver de otro modo, ¿no? Como también seguramente ustedes la siguen viendo a través del tiempo, ¿no? Entonces me parece que eso es algo, también la magia que tiene el arte y la creación y este tipo de cosas y que si en un momento dado pueden utilizarse también en una práctica o en una manera de comprender todos estos temas, pues está muy bienvenido, ¿no? Y seguramente eso a ustedes también les crea un feedback. Me imagino la cantidad de cosas o experiencias que habrán tenido con todo esto, ¿no? Por último, porque yo creo que estamos un poco ya cerrando un poco el tiempo Una acá. cosa, Carlos, Dale, quería dale. comentarle, no, quería, era así como también poniendo, creo, en boca a Bef, ¿no? Sí, Yo creo que nosotros tenemos esta bendición de lo que nos pasó esto en la vida. sí, Creo que sería injusto que no hagamos estos libros. sí, Que, sí. que, Se te silen- y mirándolo desde, partiendo desde un lado, desde el otro, así, pero porque te da como más ventaja. Es como que tenemos un equipo de fútbol con grandes figuras, ¿no? Digamos, Sí, que sí, otra persona quizás no, pues yo no podría poner ese dibujo del papá señalándole al hijo, sino si te portás mal te quito ese cromosoma, si no fuera papá de un niño síndrome Down, creo que me cortarían el cuello, ¿no? O sea, y claro, me estarían encima muchas personas, ¿no? Diciendo, ¿quién sos tú para venir a hacer ese tipo de broma, ¿no? Pero entonces yo creo que me aprovecho de esa condición y ahí venga, con todo, y ahí está, ¿no? O sea, dar ese claro, paso, nosotros eh, que podemos, y que nos los merecemos también. claro. No, y el arte tiene también como esa facultad, ¿no? De emancipar un territorio ahí, retirarlo de todo esto políticamente correcto, ¿cierto? Y fundar otra cosa que te pone de frente a la vida, ¿no? Y te hace repensar eso. ¿Qué dices? Totalmente, no, y estoy de Sí. acuerdo, es casi hasta una responsabilidad social, Esa- claro, teniendo, cuando tienes primero una capacidad, en este caso el dibujo, o el sí, cómic, pues, ajá, la narrativa gráfica, ¿no? Que abarca todo, pero además que tienes una voz, sí, por modesta que sea, ¿no? O sea, claro que yo desearía hacer un bestseller, no lo soy, pero claro, sé que tengo un público y claro, sí creo que hay una responsabilidad social totalmente de acuerdo. de compartirlo como lo hicieron Gallardo y Gusti primero y yo siguiendo su ejemplo y a mí me gustaría, por supuesto que me encantaría que se multiplicaran los ejemplos de papás creativos Ujú. desde cualquier área, ¿no? Que pudieran compartir sus testimonios, sus experiencias, justo para este asunto, la normalización y la integración y la convivencia, que son, Sí, y la me parece, comprensión, el diálogo. Ujú. urgentes. Claro, claro que sí, claro que sí. Es interesante eso de la responsabilidad. O sea, si nosotros como artistas podemos hacer eso, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y Totalmente. agregar esa dimensión. Y sí que lo han hecho. Al principio compartí una pantalla con algunos pocos ejemplos de algo que yo ya considero como un lugar, ¿no? Gusti hace un par de años ganó un premio en la feria más importante de libros infantiles en una categoría que se llama así, ¿no? Libros que abordan estos temas. Es decir, ahí pasan cosas. Yo creo que algún día podemos llegar a una situación donde ya la palabra discapacidad pierda todo sentido, ¿no? Como que hablemos. Ojalá. Ojalá, ¿cierto? Que es como
Entre tanto, nos toca ir haciendo cosas para comprender con mayor profundidad todas estas experiencias, ¿no? Eh, Esto me pone, digamos, como en una última cosa, ya que nos quedan unos pocos minutos. Ha sido muy interesante esta conversación, daría para mucho más. Por ejemplo, un tema allí que se abre es pensarnos, por ejemplo, el libro álbum, la novela gráfica, el libro ilustrado, ya como formatos, que como arte literario y como arte visual, que uno no sabe dónde ubicarlos realmente, están siendo espacios idóneos para asumir estas reflexiones que pueden llegar a públicos muy abiertos, ¿no? Y entonces la novela gráfica se sugiere como eso y que nos permite acercarnos a través de muchas estrategias como el humor negro, o el drama tratado de otras formas. Yo creo que eso puede ser un instrumento muy aliado. Yo quisiera como última pregunta decirles, ya que tenemos esta oportunidad, este feliz encuentro, privilegiado encuentro, si algo que quisieran decir de esta obra, de sus obras y de este tema en particular, o de sus libros, Mal tu papá y Habla María, algo que no hayan dicho en público y que de pronto quisieran agregar y dejar allí en quien nos escuchan hoy, pues como que sea este momento interesante para ellos, ¿no? Como que quisieran decir que no hayan dicho antes de estos libros. Dale, Gusti. No sé, ahora no sabría qué más decir de este libro, ¿no? O sea, no, 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 que estoy contento fue como decía Bef al principio, como una terapia para mí, ¿no? O sea, fue entrar en catarsis, estuve 2 años ahí eh, intentando revivir todo, plasmarlo, todo así, mientras seguía el día a día con las cosas que iban sucediendo, todo, era un rompecabezas, ¿no? Por suerte conté con ayuda de mucha gente, o sea, de muchísima gente, infinito, que si no, no lo hubiera podido hacer, ¿no? O sea, en un momento me sentí desbordado, ¿no? Por todo lo que estaba sucediendo y gracias a muchos amigos queridos, talentosos, que confiaron y que me dieron fuerza, pude tirar adelante, ¿no? Entonces, lo del premio, no estaba muy contento con el premio categoría discapacidad, pero en ese momento dije, bueno, por una vez, para que, ya que gana un premio, este libro va a tener más visibilidad y entonces va a llegar a más gente. Por ese lado lo vi como algo muy positivo, aparte de que siempre los premios ponían muy feliz a mi mamá, y entonces eso ya valía la pena. No, y seguramente eso es un circuito que hace que estos temas siempre estén ahí sobre la mesa y se enfoquen con otras perspectivas, seguramente. Eso también es un aporte, ¿no? Como digo, ojalá todo esto conduzca a que algún día pierda sentido esa palabra de discapacidad, ¿no? ¿Qué dices, Beth? Yo quizá hubiera, en retrospectiva, quizá hubiera abundado en la crisis de pareja que Ajá, en ajá. la llegada o el diagnóstico en este caso de autismo, pero en concreto siento que todo lo que tenía que decir está ahí y estoy contento. Pues no lo lamento, sí, incluso no sé si hubiera estado o si tendría la capacidad para haber hablado de eso, que es un tema en sí mismo, quizá para otro libro que ese sí me queda claro, no podría escribir ni dibujar. Ujú. Bueno, grandes maestros míos, amigos, ojalá Beth, algún día podamos compartir acá en Bogotá, que puedas visitarnos y tener el gusto de que nos acompañes. Gusti, eres de la casa, un hermano, un maestro, y gracias por compartir. De mi parte, como lector de sus libros, sí siento que hay una voz allí que si no es voluntad desde la creación del libro, ustedes sí creo que cuando uno se identifica con lo que está allí, eso crea algo importante, vital, y que nos permite pues seguir entendiendo, seguir avanzando, seguir hablando de todas estas cosas y que aportan a todo este tejido social que busca, ojalá, sociedades más incluyentes, que respeten los derechos, que entiendan que el acceso de los derechos es para todas las personas, que hay deberes también, que la convivencia exige eso también.
Entonces, esto forma parte de ese diálogo y estos libros son un gran aporte a ese acervo y que ojalá que se sigan difundiendo y que sigamos teniendo otras reflexiones en torno a ellos. Entonces, de mi parte y en nombre de la organización de la Feria del Libro que hace estos eventos, agradecer esta oportunidad que nos dan de conversar y ojalá tengamos nuevas oportunidades de seguir conversando en todo esto. Pues, Muchas gracias. no, muchas Completamente gracias. Yo agradecido. no veo la hora para regresar a Colombia, que es mi Por casa supuesto. lejos de casa. Y tengo muchos amigos en Bogotá, así que muchas gracias y un saludo, Gusti. Qué bueno verte otra vez. Espero Ujú. que sea en vivo pronto. Sí, yo también te quiero ir a visitar, Bef, y Carlos también. Claro. Tu voz es importante, todo el trabajo que haces también, ahí para la inclusión en la universidad, todo tu arte, todo que también, Gracias, maestro. quizás dentro de poco me toque moderarte una charla para que seas tú el que hable y cuentes El tus libro de historias Martín. también. Y de Exacto, María así y de Martín. ahí lo estamos esperando. Y Claro nada, que sí. agradecerles mucho esta invitación. Y, y nada, esto es una de las cosas buenas también que trae dedicarse a esto, ¿no? Conocer gente tan bonita, ¿no? Muchas Sí, gracias. gracias, Gusti. Gracias, Bef. Todo un honor. Gracias a Gracias, todas y chicos. todos. Gracias. Gracias. Bye.